Bendecimos la palabra en boca de tu siervo Alberto, Dios. Inclina tu rostro en el lugar donde estás. Levanta tus manos. Bendice su nombre. Vamos a adorarle por un momento. Su presencia, su Espíritu Santo se mueve. Se mueve de una manera especial en esta mañana. Bate tus manos al cielo. Espíritu Santo, te damos toda gloria, toda exaltación por los siglos de los siglos. La unción está Santo. en mí. ¿Por qué no le adoramos por un instante? La unción está. Colócate sobre tus pies en mí. y vamos a adorarle por un instante. La unción está obrando en mí. La unción está en este lugar, en esta mañana. Haciéndome libre. Aleluya. Haciéndome libre. Adórale. Bendícele. Haciéndome libre. Glorifica su santidad, su presencia en esta mañana. Está obrando En mí. Vamos a abrir nuestros labios la y vamos a unción decírselo. está obrando en mí, Haciéndonos haciéndome libre, libre de toda enfermedad, libre de toda cadena, libre de todo pasado que ha hecho peso en nuestra vida. Libres. Bate las manos en esta hora y abre tus labios por un instante. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Padre, por este momento. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Se pasea, se mueve de una manera poderosa, Dios mío. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de adorarle. Dale gracias. Dile gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias porque tu presencia está aquí en esta mañana. Dile gracias, Dios, por tu bendición, porque en medio de la confianza y de la fe he esperado la respuesta, Dios. Y sé que en cualquier momento, Dios mío, ese momento puede ser esta mañana. El momento de tu bendición puede ser en esta mañana. Por eso alza tu voz y díselo. No te canses de decírselo en esta mañana. ¡Oh, aleluya! Bate tus manos, glorifícalo, bendícelo, oh bendícelo, y abajo ojalá y abajo amacaba, bendice su nombre, exáltalo, gloria, gloria, gloria al Espíritu Santo en este lugar, poderoso. Vamos a decírselo por última vez, Iván. y la unción está obrando en mí. Aleluya. La unción está obrando en mí. Oh Espíritu Santo, La unción está obrando en esta mañana en tu vida. haciéndome libre.
Toma toda carga en esta mañana, toda dificultad son llevadas, Dios mío, a la cruz en esta hora. Todo pensamiento contrario a tu palabra he llevado cautivo a la obediencia, Dios mío, del Hijo de Dios, a la obediencia de tu palabra, Dios. Te damos las gracias en esta mañana. Bate tus manos y dile gracias, Señor. Gracias. Yo puedo respirar un aroma al Espíritu Santo. No sé si puedes respirar en esta hora y percibir su presencia, percibir su poder. Dale gracias. Dale gracias al Rey. Dile gracias, Señor. Eres maravilloso, poderoso para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡A su nombre! Sea bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Bien, el tiempo ha transcurrido un poco. Tenemos hasta las 10. Gloria a Dios. Así que te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 en adelante. El día jueves estuve en ayuno aquí en la iglesia y sentí una fuerte inquietud por leer el libro de Génesis. Así que cuando llegué a esta parte de la Biblia, capítulo 12, me detuve mucho a considerar algunos aspectos, algunos detalles que pues son de mucha relevancia para nuestra vida espiritual. Amén. Así que vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. ¿De dónde? De Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de ¿dónde? De Canaán. A tierra de Canaán, ¿dónde? Llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel, ¿a dónde? Al occidente, y ahí al oriente. Y edificó altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negué. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? Bien, quizás ustedes ya han escuchado mucho acerca de este texto bíblico y cómo fue la travesía de un hombre llamado por Dios. Pero antes de entrar en nuestro texto principal, vamos a considerar los pasajes que se encuentran antes del capítulo 12, verso 27, capítulo 11.
Dice, estas son las generaciones de ¿quién? De Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea que Abraham tenía dos hermanos, Abraham, Nacor y Harán. Quiero que guarde esos tres nombres allí, en su memoria, en su disco duro. Nacor, Harán y ¿quién más? Y Abraham. Eran hijos de Taré, el padre de Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de ¿quién? De su nacimiento, o sea, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era ¿cómo? Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era como estéril y no tenía hijo. Verso 31. Miren ese detalle. ¿Y tomó quién? Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ¿dónde? ¿Se quedaron dónde? ¿Y de dónde luego dice la Biblia que salió Abraham? Del lugar de donde se habían quedado con su padre. Bueno, esos detalles guárdelos ahí. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice, pero Jehová había dicho. Esa expresión se encuentra como en pasado, ¿verdad? O sea que ya Dios había hablado a Abraham tiempo atrás. Le había ordenado para que saliera a la tierra que Dios le había prometido. La pregunta es por qué Abraham no había salido de esa tierra. La pregunta es por qué Abraham no había salido a concretar el propósito por el cual Dios lo había llamado. Lo leímos en los versos anteriores, en el contexto. Dice la Biblia que Taré tomó ¿a quién? Taré tomó a Abraham, o sea que quien tenía el mando ahí todavía ¿quién era? Taré. Dice que Taré tomó a Abraham, tomó a Lot y salieron de Ur. ¿Hacia dónde? Hacia Harán. Harán, esa ciudad que se encuentra ahí, por eso le digo que guarde ese nombre, tiene el mismo nombre del hijo que se le murió a Taré, o sea, el hermano de Abraham que se murió en Ur de los Caldeos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Taré pudiera movilizarse de Ur de los Caldeos hasta Harán, tuvo que morir su bordón, o sea, murió su último hijo que era Harán. Dice la Biblia que murió antes que Taré, o sea que murió joven, y este desprendimiento fue lo que hizo que Taré saliera hacia Harán. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Cuando ellos llegaron a Harán pasa algo muy tremendo, y es que Dios todavía sigue insistiendo con Abraham. Dios todavía sigue insistiendo con el corazón de este hombre, y la Biblia dice en los últimos versículos del contexto que leímos que se quedaron allí, o sea, se quedaron ¿dónde? Se quedaron en Harán, se establecieron en ese lugar, porque la visión que Dios le había dado a Abraham todavía la llevaba un hombre que se llamaba ¿cómo? Taré. Y Dios le había dicho, no, sal de tu tierra y de tu parentela. Mi propósito, mi llamado, mi determinación es contigo, no es con Taré, ni es con Harán, ni es con Nacor. Y dice la Biblia que cuando llegaron allí a Harán, también tuvo que morir Taré. Y cuando murió Taré en Harán fue cuando Abraham salió. Conozco un hombre que, aleluya, perdió personas en su vida, y ese hombre se llama Abraham. ¿Sabe? Abraham perdió a Harán muy joven, perdió a Taré, y también se desprendió de Lot un día. Pero también un día Dios le pidió a Isaac. Abraham fue uno de los hombres que más se desprendió de parientes, que más se desprendió de personas para que Dios pudiera cumplir un propósito en su vida.
vida. Y cuando Abraham llegó a Harán, recuerden esto, Harán, el recuerdo todavía de su hermano estaba latente en sus vidas. Y cuando estaban allí, Dios en el capítulo 12 verso 1 utiliza esta palabra: pero Dios había dicho a Abraham. O sea, Dios venía insistiendo con este hombre desde el pasado. Dios venía tratando desde hace meses, desde hace años. Dios ha venido tratando contigo. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido insistiendo con tu carácter, con tu personalidad, con tu llamado. Hay una palabra que Dios te ha dado y Dios ha venido insistiendo en esa palabra. Y yo he venido en esta mañana para decirte que Dios va a desprender cosas de tu vida. Pero sabes una cosa, que Dios va a traer cumplimiento a esa promesa que Dios ha determinado para ti. Dios te va a sacar de Ur de los Caldeos. Y ahí en Ur, escucha bien, en Ur de los Caldeos va a morir Harán. Aló. Me está diciendo que va a morir alguien. No. En Ur de los Caldeos va a morir. Recuerde, era el bordón. Harán era el más pequeño. Sabe que los padres con los pequeños o los bordones son más allegados, se encariñan con ellos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Jacob y lo que pasó, Jacob con José y con Benjamín. Amén. O sea que en Ur de los Caldeos Dios va a tratar con nuestros sentimientos. Dile al que está a tu lado: Dios va a tratar con nuestros sentimientos. ¿Sabe? Ur de los Caldeos era la tierra de origen de Abraham. Era ahí donde estaban sus raíces. Era el lugar donde estaban sus sentimientos. Era el lugar donde estaban sus emociones. Y usted sabe que nuestra alma está compuesta ¿por qué? Por nuestro pensamiento, por nuestras emociones y nuestra voluntad. Y estos tres aspectos se ven reflejados en ese capítulo. Primero, Dios trató con las raíces, con los sentimientos de Abraham. Tuvo que desprender una serie de emociones y le dijo: sal de tu tierra. Lo arrancó de su tierra de origen. Hay aspectos de nuestra vida que Dios va a arrancar, emociones y sentimientos a los cuales estamos aferrados, estamos tan firmemente enraizados. Entonces Dios va a permitir que Harán muera en ese lugar. Dios va a permitir que Harán, aleluya, mueran en medio de ese propósito, para que podamos salir a buscar el llamado de Dios, para que podamos salir a buscar los verdaderos niveles de gloria que Dios ha prometido para nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: Dios va a permitir que Harán muera. Dile: no seas terco. Hay que salir de Ur. Pero cuando llegan a Ur, salen de Ur, llegan a ¿dónde? A Harán. Y le dice: vete. En Harán muere Taré. Taré fue el que tomó a quién, a Abraham, a Sarai y a Lot. Él tenía la determinación, pero Dios dijo: mi llamado no es con Taré, mi llamado es con Abraham. Taré lo sacó de allí y llegó hasta Harán. Pero Dios está diciendo: no, mi propósito no es con Taré, mi promesa la determiné para un hombre llamado Abraham. Y en ese lugar Taré murió. Y me llama la atención que es allí donde Dios le dice a Abraham: Abraham, vete. Miren el término que usted llega a la casa de una persona y le dice: vete de aquí. Le está diciendo: si tú quieres, si te place hacerlo. ¿Qué le está diciendo? Sacúdete, vete. Como decimos aquí, ¿verdad? En la costa: arranca, vete de aquí. Y Dios le está diciendo a Abraham cuando muere Taré en Harán, porque dice: pero, o sea, las cosas que estaban pasando tenían una explicación. Las cosas que estaban aconteciendo, ese pero está explicando que Dios ya venía trabajando con un hombre que no quería entender.
Y usted va a ver algo tremendo ahorita. Que cuando llegan a Harán y Dios le dice vete, en el original vete para los judíos, vete significa irse de uno mismo. Aló. Irse de ti mismo. O sea que lo que Dios está pidiendo en Abraham primeramente es matar su voluntad. Si tú quieres llegar a cualquier propósito en Dios, a cualquier bendición en Dios, lo primero que Dios te va a ordenar es vete, muere de ti mismo. La Biblia dice que para que el grano pueda dar fruto, tiene que caer a la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Humillación, postrarse, rendimiento. Y luego que está postrado, ¿sabe qué hace el grano? El grano muere. Aleluya. Para que el grano pueda dar fruto, para que Abraham pudiera ser padre de una gran nación, Abraham primero tenía que morir a su voluntad. Dios venía trabajando con él desde tiempo atrás, pero cuando llega Abraham, Dios se cansó y dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, antes de que me lleve a Nacor, que era el único que estaba vivo. Aló. ¿Cuántos están entendiendo esto? De los hermanos de Abraham, el único que quedó vivo se llama Nacor. Pero vamos a ver algo muy importante ahorita. Es que en este punto Dios está tratando con la voluntad. Y vamos a aprender qué es voluntad. Dígale que está a su lado: ¿sabes tú qué es voluntad? Si no sabe, entonces espere que le diga. Dice: la voluntad es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Aló, ¿le repito eso? La voluntad, para los que están anotando, es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y nuestras emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. ¿Me están entendiendo ahora? Eso es la voluntad. Y lo primero que Dios tenía que rendir en este hombre se llamaba ¿cómo? Su voluntad. Una de las cosas que Dios no va a tocar en nuestra vida se llama, ¿sabe? La voluntad. El plan de Dios en ti lo determinas tú mismo. De que el plan de Dios se acelere o se detenga en tu vida, lo determina tu voluntad. Tú determinas el crecimiento de tu llamado, de tu ministerio. Tú determinas la bendición de Dios, lo que ha estado explicando el pastor. En la búsqueda con Dios hay bendición, hay prosperidad. Ahora yo tengo que tomar la determinación si me sumerjo en Dios, si busco de Dios, o si me quedo sentado en el sillón de los años esperando de que algo suceda. Debo aprender a rendir mi voluntad. Debo aprender a obedecer cuando Dios me está diciendo vete. Yo, ahora que estuve en este asunto de mi mamá, estaba cansado, ¿sabes? Agotado. Me sentaba y me dormía. Y me quedaba solo una semana para irme para Bucaramanga, al seminario. Pero yo dije, voy a aprovechar esta semana y me voy a meter en ayuno. Y sabe, a veces en contra de mi voluntad salía para acá. Aló. Dile que está a tu lado: somete tu voluntad. Llegaba aquí lunes, martes, miércoles en ayuno, en búsqueda. Y cuando llegué a Bucaramanga fue algo tan tremendo
que Dios rompió las expectativas. Me invitaron para 3 días y pasaron 10 días ya, predicando todos los días. Pero lo más tremendo es que en medio del seminario las personas pasaban a declarar lo que Dios había hecho con ellos y se quedaba. Yo me quedaba con el micrófono así y ellos estaban tirados en el suelo llorando, quebrantados totalmente. Entonces yo aprendí algo: vale la pena someter nuestra voluntad a Dios. Vale la pena entregar nuestra voluntad a Dios. Cuando tú entregas tu voluntad, tus emociones le pertenecen a Dios. Cuando tú entregas tu voluntad, tus pensamientos le pertenecen a Dios. Porque la voluntad es el control de tus emociones y de tus pensamientos. Con tu voluntad tú decides qué piensas. Con tu voluntad tú decides cómo sientes. Y la voluntad de Abraham estaba todavía aferrada en su familia. Y Dios tuvo que irlo desprendiendo de ella. En otras palabras, Dios estaba sometiendo la voluntad de Abraham. Nadie sabe qué tiempo pasó desde el llamado, el verdadero llamado de Abraham, hasta el momento que él salió de Harán. No sabemos qué tiempo sucedió desde que salió de Ur de los Caldeos hasta que llegó a Harán. No lo sabemos, pero el hecho es que esta frase, pero Dios había dicho, significa que Dios ya venía trabajando con un hombre que estaba renuente totalmente a aceptar el compromiso y la voluntad de Dios en su vida. Pero era tan tremendo que cuando llegaron a Harán, hubo algo que me llamó la atención. Y es que Abraham salió de Harán, pero sabes, salió a cumplir el plan de Dios, pero todavía se llevó un vestigio, un retoño de ese pasado en su vida. Y se llevó a Lot, porque Lot era hijo de Harán. Escuche bien, Dios venía quitando de este hombre lo que estaba impidiendo el plan. Dios va a quitar lo que está interponiéndose entre él y su llamado. Porque el llamado que Dios ha determinado sobre ti no es solamente para tu beneficio. Escucha bien, Dios le dijo a Jeremías: yo te ungí, te di por profeta. ¿A quién? A las naciones. O sea que lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado no es tuyo. Dios lo ha determinado para el beneficio del mundo, para el beneficio de otras personas. Por eso Dios dice: por amor a ellos yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Por amor a ellos yo voy a quitar lo que tenga que quitar para que la salvación llegue a ellos. Por amor a ellos voy a quebrantar tu voluntad para que la bendición llegue a juventud que se está drogando hoy en día. Dios va a quitar, va a someter tu voluntad para que eso suceda. ¿Sabe? Ahora que estuve allá predicando, mi corazón se quebrantó mucho, hasta el hambre se me quitó. Porque yo veía una cantidad de jóvenes en ese campamento. Y cuando yo escuchaba sus testimonios, hermanos, si pasaron 5, 4 fueron a la cárcel. La droga, el alcohol, mujeres que estuvieron en el sicariato, algo tremendo. Y yo decía: Señor, mientras esto está sucediendo allá afuera, hay un pueblo que está renuente a entregarte tu voluntad. Hay un pueblo que está renuente. ¿Sabe algo que Cristo hizo en el monte Getsemaní? Jesucristo rindió su voluntad en aquel lugar. Le dijo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no sé cuánto le pueden decir a Dios en esta mañana: Señor, mi voluntad es tuya. Aquí estoy dispuesto, Dios.
A su nombre. Pero sucede de que Lot, Abraham se llevó a Lot. Y cuando se llevó a Lot, sucedieron una serie de problemas. Dile que está a tu lado, hay problemas cuando nos llevamos retoños de nuestro pasado. Porque esos retoños van a crecer, se van a robustecer, se van a hacer fuertes en nuestra vida. Una de las cosas que más me impresionó es ver gente llorando, recordando cosas de su niñez en ese campamento. Y le estoy hablando de hombres ya con hijos casados en la universidad. Gente que todavía, que se trajo a sus Lot y convive con ellos. Que duerme con Lot todavía. Que acampan con Lot. Que han perdido personas y todavía no han enterrado a esos seres amados en su corazón. Esos seres viven con ellos todavía. Y eso fue lo que más me impactó. Que muchas veces estamos en el Evangelio, pero estamos conviviendo con asuntos de nuestros recuerdos que nos están martirizando hoy en día y no nos dejan ser felices. Y estamos buscando explicación en un sinnúmero de áreas en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que Lot todavía está caminando con nosotros. Recuerden que Lot fue el hijo del primer hermano, el que murió, el más joven. ¿Murió dónde? Murió en Ur, donde estaba la tierra de su nacimiento, sus retoños, sus emociones, sus sentimientos. Y Lot todavía estaba caminando con él. Dile al que está a tu lado, Lot es nuestro pasado. No camines con Lot, dile. No camines con tu pasado. Pero dice la Biblia que un día Lot, los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿qué hicieron? Se pelearon por las fuentes de agua. ¿Por qué pelearon? Por las fuentes de agua o por los pozos de aguas. Estaban peleando por eso. O sea que van a llegar momentos determinantes de bendición en los que tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida. ¿Aló? Pozos de agua. ¿Qué entiende usted por pozos de agua? A ver, bendición. Eran los pozos para saciar el ganado. Los pozos para alimentar el ganado, para saciarlo. O sea que representaban bendición. Para que Dios pueda determinar una bendición en nuestras vidas, primero tenemos que despedir a nuestros Lot. ¿Aló? Debemos despedir a Lot. Debemos despedir el pasado. Debemos despedir todos aquellos retoños de nuestros recuerdos que nos están haciendo daño. ¿Sabe? Todavía aquí recién llegado a Santa Marta a mí me sucedía algo. Y era que yo siempre soñaba de que estaba predicando en la iglesia donde nací. Pero el pastor era el pastor Nerio. Las personas eran ustedes. Pero la iglesia era aquella. Y yo no había entendido de que yo todavía no había despedido ese Lot. Fue la iglesia donde nací, que vio crecer a Alberto Mario, que lo vio predicar sus primeras predicaciones. Pero había algo en mi corazón que todavía no se había soltado. Había algo que durante 21 años todavía de evangelio
todavía no se había desprendido de mi corazón. Así que una noche tuve que renunciar a aquello y tuve que decirle a Dios: Señor, yo muero a este Lot. Yo despido hoy a este Lot de mi vida y ya no quiero seguir soñando con recuerdos del pasado. No quiero vivir de glorias pasadas, quiero vivir glorias presentes, glorias de bendición. Quiero experimentar glorias nuevas en mi vida. Tienes que decirle a Lot que se vaya, porque Lot todavía te recuerda a Harán. Lot todavía te recuerda a la tierra de tu nacimiento. Y algo que he aprendido en esta iglesia, hermanos, es que tú no puedes mezclar a Dios con tus emociones. Tú no puedes mezclar a Dios con tus sentimientos. Hay momentos en la vida en los que tienes que decir no. Hay momentos determinantes en los que tienes que decir renuncio. Hay momentos determinantes en los que tienes que decir: Dios me ha llamado a una misión y tengo que cumplirla, aunque cuando arranques a tus espaldas se queden llorando muchas personas. Aló. Suena duro, ¿verdad? Pero es así. Si tú quieres cumplir tu propósito en Dios, si quieres conquistar la tierra que Dios ha determinado para ti, tienes que aprender a despedir no solo a Lot, tienes que aprender a desprenderte de Harán, de Taré, y tienes que aprender también a sacrificar a Isaac. Aleluya. Aló. ¿Usted cree que Abraham fue llamado el padre de la fe por cosas pequeñitas? Abraham fue llamado el padre de la fe porque Abraham vivió situaciones difíciles, duras. ¿Sabe? Un hombre esperando un hijo 25 años, que aunque menguó, porque eso me muestra la parte humana de Abraham, aunque menguó, Abraham creyó que Dios iba a traer un hijo para él. Aló. Que aunque menguó muchas veces, tú sabes que Sara un día le dijo a Abraham: tú sabes que el que va a gobernar en toda esta heredad es nuestro criado. Ahora bien, ahí tengo una sierva que era egipcia, entre otras cosas. Las egipcias eran muy hermosas. Y Abraham pues no discutió por eso, sino que tomó a Agar y tuvo un hijo con ella, que se llamó Ismael. Amén. Luego de eso dice la Biblia que vino el rompimiento entre Lot y Abraham. Y me llama la atención es que Lot tomó la mejor tierra. Lot tomó el valle del Jordán, la tierra más bonita, la tierra más hermosa. Y con esto quiero traerte una enseñanza, que ahí Abraham también murió su voluntad, porque otro dice: no, aquí el patriarca soy yo, Lot, el que manda soy yo, de tal forma que quien le toca el valle es a mí. ¿Cuántos creen que hay personas así? Todo lo mejor es para ellos. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien te dice que camines 1 milla, camina 2 con ella, con una carga. Si te pide su ¿qué? Su abrigo, dale también ¿qué? La capa. Eso se llama someter la voluntad. Hoy te estoy dando una clave en esta mañana, y es someter nuestra voluntad. Cuando tú sometes tu voluntad, Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Aleluya. Y Abraham le dijo: si tú tomas hacia la izquierda, yo voy a coger ¿hacia dónde? Hacia la derecha. No hay problema. Ve un hombre que también está muriendo a su voluntad.
Amén. ¿Y dónde se quedó Abraham? Abraham se quedó en el encinar de Mamre, en un monte escarpado. Los montes escarpados no hay mucho pasto. Las ovejas se pastoreaban en las llanuras, en los valles, era donde se pastoreaban las ovejas. Pero imagínense a Abraham pastoreando en medio de una montaña donde hay poca vegetación. Pero ¿sabe qué sucedió en el encinar de Mamre? En el encinar de Mamre fue donde Abraham tuvo un encuentro personal con Dios. Antes Dios, aleluya, había estado hablando, le había estado dando visiones a Abraham, pero ese fue el único instante en que yo veo que Abraham tuvo un encuentro material vivo, especial con Dios. 3 personajes, una teofanía sucedió en aquel lugar. Dios mismo cenó con Abraham aquel día. Este hombre tuvo un encuentro personal. Yo quiero decirte en esta mañana, mira, no importa que hoy otros hayan tomado la mejor tierra, que otros quizás te lleven ventaja, que otros quizás estén gozando de mejores bendiciones, tú quédate donde Dios ha determinado que te quede. Quédate en el encinar de Mamre. ¿Sabe por qué? Porque en el encinar de Mamre es donde Dios va a determinar la bendición para tu vida. En ese lugar es donde Dios va a poner los puntos sobre las íes. En el encinar de Mamre fue donde Dios le dijo a Abraham que para el año entrante, ya una promesa que tenía fecha, para el año entrante, para esta temporada iban a tener un hijo. En el encinar de Mamre. Eso sucede cuando muero a mi voluntad. Dile al que está a tu lado: cuando tú escoges o mueres a tu voluntad, te quedas en la mejor parte. Cuando tú mueres a tu voluntad, aunque lo que tienes a tu alrededor parezca escarpado, desierto, estás en la mejor parte. Porque yo prefiero, escucha bien, tener un encuentro personal con Dios que tener un valle al lado del río Jordán. ¿Sabe por qué? Ya te voy a decir. Dile que está a tu lado: yo prefiero tener un encuentro personal con Dios que escoger el valle. ¿Por qué? Porque si yo tengo un encuentro personal con Dios, la Biblia dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. La Biblia dice que de Dios es el cielo, la tierra y todo lo que en él habita. Así que yo, si tengo una amistad con Dios, si tengo un encuentro personal con el que es dueño del valle del Jordán, de las montañas, de la tierra, del cielo, yo salgo ganando. No solamente se lleva un pedacito de tierra, pero yo me voy con el que es dueño de todas las cosas. Aleluya. Por eso prefiero tener un encuentro con Dios, un encuentro personal con Él, porque Él me dará todas las cosas. La Biblia dice que Él nos dará juntamente con Él todas las cosas. A su nombre. Voluntad. Y voy a terminar con esto en esta mañana. Finalmente, otro momento cuando Dios quebranta la voluntad de Abraham es cuando le pide ¿a quién? A Isaac. Wow, usted dice: wow, perder un hermano, perder un padre, despedir a un sobrino, pero perder a un hijo. Estamos preparados para todas estas cosas. Un día tú sabes que tus padres se irán. Un día tú sabes que de pronto alguno de tus hermanos partirá primero que tú. Pero no estamos preparados para ver partir a nuestros hijos. Así que Dios quiere probar la voluntad de Abraham.
y mirar si verdaderamente Abraham ha aprendido la lección. Y le pide a Isaac. ¿Cuántos Isaac hay en nuestro corazón hoy en día? ¿A cuántas personas aquí Dios está llamando desde tiempo antaño al servicio, a la obra? Y están sentados desde hace mucho tiempo allí. ¿Sabe por qué? Porque no han matado a ese Isaac todavía. No han sacrificado a su Isaac. Yo me imagino que esa noticia tuvo que ser tremenda para Abraham. Sacrifícame a tu único hijo. Él tenía a Ismael, pero el hijo que Dios reconocía era a Isaac. A tu único hijo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: tu debilidad no es Ismael, tu debilidad es Isaac. Yo la conozco. Dios sabe dónde está tu debilidad. Una de las cosas por la cual Dios activa el botón de la voluntad es porque sabe que la voluntad es la que activa las emociones y el pensamiento. Así que Dios sabe que si rinde tu voluntad, un día estarás aceptando la voluntad divina también. Un día le estarás diciendo: Señor, estoy de acuerdo contigo. Reconozco que esto está impidiendo que yo pueda florecer en el Evangelio. Señor, yo reconozco que esta compañía con esta persona me ha impedido crecer en el Evangelio. Yo reconozco, Señor, que estos sentimientos del pasado que llevo en mi corazón me están impidiendo emerger, crecer en el Evangelio. Y sabe lo que me llama la atención: que Abraham no mata a Isaac en cualquier lugar. Lo llevó a un monte. El monte es tipo de la presencia de Dios. Nuestra voluntad muere en el altar. Nuestra voluntad muere en la intimidad con Dios. Para que nuestra voluntad muera verdaderamente, Jesucristo le dijo al Padre que se haga tu voluntad. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Allí en el lugar que se llamaba ¿qué? El Getsemaní, porque el monte del olivo tenía varios lugares y estaba en el lugar de Getsemaní. Pero Abraham subió al monte con Dios, fue a solas con Dios, a hablar con Dios, y allí en ese lugar él rindió su voluntad. Sabe, allí en ese lugar Abraham ya llevaba muerto en su corazón a Isaac. Por eso Dios no permite de que Abraham materialice aquello, porque Dios sabía que ya Abraham había sacado a Isaac de su corazón. Dios está esperando de parte nuestra que moramos a nuestra voluntad. Dios está esperando de que ese Aram muera en nuestra vida, de que Taré muera en nuestra vida, de que despidamos a Lot de nuestra vida, pero también está esperando de que sacrifiquemos a Isaac, que está impidiendo que veamos la gloria y la bendición de Dios en nuestra vida. Tú quieres ver gloria, quieres ver bendición. Hay que aprender a salir del confort. Hay que aprender a salir del nido. Morir a todas aquellas cosas que están impidiendo que la gloria de Dios se refleje en nosotros. Algo que me asombra hoy en día, mis amados, es ver la juventud de hoy en día. Veo una juventud que le falta pasión por Dios. Veo una juventud que todavía no han matado muchos Isaac, muchos Arán, muchos Taré. No han sido muertos en sus vidas, en sus corazones. Y lo digo porque nací en una época de mucho despertar en el Evangelio, donde los jóvenes querían era estar predicando. Los jóvenes querían estar era en el ayuno metido. Que
querían estar vigilando, había pasión. ¿Sabe? Los jóvenes anhelaban que se les diera una oportunidad para predicar, que se les diera el espacio para predicar. Pero es asombroso ver que hoy en día tú no puedes percibir eso. ¿Sabe? Hoy en día hay mucho conocimiento, hay mucha preparación en la juventud, pero hay poca pasión. ¿Y sabe qué es lo que produce la fe en uno? Y eso era lo que le sobraba a Abraham. Abraham tenía pasión por las cosas que hacía. La fe produce pasión en uno. Cuando tú estás invadido de la fe de Dios, la fe produce carisma, la fe produce pasión, la fe trae dones a tu vida. Y eso es algo que hace falta en la juventud de estos tiempos. Y hago un llamado a la juventud de avivamiento hoy por hoy, porque Santa Marta, esta ciudad, está esperando una juventud que es la fuerza de la iglesia, está esperando una juventud que la estremezca. Colombia misma está esperando una juventud que estremezca esta nación. Yo no sé cuántos jóvenes pueden decir en esta mañana: yo estoy dispuesto a estremecer esta nación. Pero para eso hay que morir a nuestra voluntad. Hay que morir a nuestros deseos. Hay que morir a nuestras pasiones. Hay que morir a todos esos vicios del pasado. Tú te asombras cuando hablas con personas que son cristianos, pero tienen fortalezas y tienen vicios tremendos en sus vidas todavía, porque su voluntad todavía no ha muerto en ellos. Vamos a morir a nuestra voluntad en esta mañana. Ponte sobre tus pies.